Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, ha generado debate durante siglos. ¿Puede la oración realmente influir en lo que Dios hace? Es una pregunta que todos nos hemos hecho, ¿verdad? Claro, y más cuando pensamos en la naturaleza de Dios, ¿no? Omnisciente, todopoderoso, omnibenevolente. Exacto. Si Dios ya sabe todo, puede hacerlo todo y además quiere lo mejor para nosotros, ¿cómo pueden nuestras palabras, por muy sentidas que sean, afectarle realmente? Es un dilema, ¿verdad? Y la Biblia misma nos da ejemplos que nos hacen pensar. Totalmente. Piensa en Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Abraham le ruega a Dios que salve la ciudad, pero a pesar de sus súplicas. Sodoma es destruida. Exactamente. Significa eso, que la oración no tiene poder. Es la pregunta del millón. Y luego tenemos el caso de Moisés intercediendo por el pueblo de Israel después del episodio del becerro de oro. Ahí Dios sí cede, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué nos dice eso? Pues mira, creo que la Biblia no nos da una visión simplista de la oración, volviendo a Abraham, aunque no pudo evitar la destrucción de Sodoma. Su intercesión nos muestra algo. Sí, nos muestra la justicia de Dios y la posibilidad de que las cosas cambien. La historia de Moisés, por otro lado, ilustra cómo la oración puede ser un factor clave en la acción divina. Casi como una justificación, ¿no? Exacto, como una justificación moral para Dios. Es como si Dios, en su sabiduría, permitiera que la oración humana participara de alguna manera en el drama cósmico. Interesante. Pero entonces, si no se trata solo de cambiar la mente de Dios, ¿cuál sería el propósito de la oración? Buena pregunta. Para mí, la clave está en entender la voluntad de Dios. ¿Te refieres a? A que la Biblia nos habla de su voluntad ideal, libre de mal y sufrimiento, y de su voluntad remedial, la que se manifiesta en un mundo donde el libre albedrío humano a menudo elige el mal. Ajá. Entonces, podríamos decir que la oración no siempre busca cambiar la voluntad de Dios, sino más bien comprenderla y alinearnos con ella. Exactamente. Y un ejemplo perfecto de esto es la oración de Jesús en Getsemaní. Angustiado ante la crucifixión, le pide al Padre: si es posible, aparta de mí esta copa. Pero luego. Inmediatamente se somete. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es curioso, ¿no? A pesar de su angustia, Jesús no deja de orar. Parece que la oración, incluso en momentos difíciles, tiene un valor en sí misma. Sin duda, la oración no es un mecanismo para obtener favores de Dios. ¿Sí, no? Es un acto de fe, de confianza, de entrega. Y en ese acto encontramos consuelo, fortaleza y una profunda conexión con nuestro Creador. Ok, esto me lleva a una pregunta clave. Si la oración no busca manipular a Dios, ¿cómo podemos entender su influencia en un Dios que ya lo sabe todo? No es redundante pedirle algo que ya conoce. Para responder a eso, creo que es fundamental hablar del concepto de conflicto cósmico. La Biblia no solo nos habla de un Dios amoroso, sino también De un enemigo. sí, de Satanás, que busca constantemente desprestigiar el nombre de Dios. Estamos hablando de una batalla entre Dios y Satanás, como en una película de acción. No exactamente una batalla de poder, ya que Dios es omnipotente. Es más bien un conflicto de carácter, donde Satanás acusa a Dios de injusto y tirano. Ya veo. Un juicio donde la humanidad está en juego, Exacto. Y aquí es donde la oración se vuelve crucial. en serio. Pero ¿cómo encaja la oración en todo esto? Somos simples espectadores en una batalla celestial. Para nada. La oración, dentro de este conflicto, se convierte en un factor estratégico. Dios, en su sabiduría, ha establecido reglas de combate para mantener la justicia y el orden del universo. Espera. ¿Quieres decir que nuestras oraciones pueden influir en el curso de este conflicto? Piénsalo así. Dios nos ha dado libre albedrío. Y dentro de ese marco de libertad, la oración se convierte en un acto de alineamiento con la voluntad divina. O sea, como un permiso para que Dios actúe en situaciones donde, de otro modo, no podría intervenir directamente. Exactamente. Un ejemplo fascinante lo encontramos en la historia del endemoniado gadareno. Los discípulos intentan expulsar al demonio, pero no pueden. Jesús les dice: esta clase de demonios solo puede ser expulsada con oración. Increíble. Entonces, en ese caso, la oración abrió un camino para que Dios actuara. Donde de otro modo estaría limitado por las reglas de combate del conflicto cósmico. La oración no es magia, no es un conjuro para manipular a Dios. Bien. Es un acto de fe que se alinea con la voluntad divina y permite que el poder de Dios se manifieste en el mundo. Esto empieza a tener mucho sentido. Pero entonces, ¿por qué algunas oraciones parecen no ser respondidas? ¿Es que no hemos orado con suficiente fe o que Dios ha decidido ignorarnos? Esa es una pregunta que exploraremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Te adelanto que la Biblia nos ofrece algunas claves sobre los factores que influyen en la efectividad de la oración. Perfecto.
Nos dejas con la intriga. No se pierdan la segunda parte de esta inmersión, donde profundizaremos en esos factores y trataremos de comprender mejor el misterio de la oración en el contexto del gran conflicto cósmico. Bueno, retomando nuestra conversación sobre la oración y el conflicto cósmico, ahora nos adentramos en un tema que a menudo genera dudas. ¿Por qué algunas oraciones parecen no ser respondidas? Sí, es algo que todos nos hemos preguntado alguna vez. ¿Será que Dios no nos escucha o que no hemos orado con suficiente fe? La verdad es que la Biblia no evita esta pregunta. De hecho, nos da pistas para entender la dinámica de la oración sin caer en respuestas fáciles. ¿Y cuáles serían esas pistas? ¿Qué factores influyen en la efectividad de la oración, según la Biblia? Uno de los más importantes es la relación que tenemos con Dios. La Biblia habla de la necesidad de una relación correcta con Dios, basada en la obediencia a sus mandamientos y el arrepentimiento de nuestros pecados. O sea que no podemos esperar que Dios escuche nuestras peticiones si vivimos en rebeldía a su voluntad. Exacto. La oración no es un cheque en blanco que podemos cobrar a Dios sin importar cómo vivamos. Recordemos lo que dice Isaías. Cuando extienden sus manos, cierro mis ojos. Aunque hagan muchas oraciones, no las escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Vaya, esa imagen es bastante fuerte. Dios no se deja manipular por palabras vacías. Claro. La oración debe ir acompañada de un corazón sincero que busca la voluntad divina. Totalmente de acuerdo. Y esa búsqueda sincera implica reconocer nuestra propia imperfección, nuestra necesidad de perdón. Por eso el arrepentimiento es fundamental para que nuestras oraciones sean escuchadas. Sin duda. Pero a veces, incluso cuando oramos con sinceridad y arrepentimiento, nuestras peticiones no son concedidas. Nos falta fe entonces. La fe es crucial en la oración, sí, pero la Biblia nos advierte contra una fe superficial, una fe que busca manipular a Dios para conseguir lo que queremos. Entonces, ¿qué tipo de fe es la que agrada a Dios? La Biblia nos habla de una fe genuina, una fe que confía en la sabiduría y el amor de Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Una fe que se aferra a las promesas divinas incluso en medio de la oscuridad. Una fe que no se basa en nuestras propias ideas, sino en el carácter de Dios, en su fidelidad. Exactamente. Una fe que no se rinde ante las dificultades, sino que persevera en la oración, sabiendo que Dios escucha y responde de acuerdo a su perfecta voluntad. Hablando de perseverancia, Jesús mismo nos enseñó a no desanimarnos en la oración. ¿Recuerdas la parábola del juez injusto y la vida persistente? Claro. Esa parábola es muy ilustrativa. Jesús no nos está diciendo que Dios sea como ese juez insensible. Al contrario, nos muestra que si incluso un juez injusto puede ser movido por la persistencia, cuánto más Dios, que es amor y justicia, responderá a las oraciones de sus hijos. Entonces, la persistencia en la oración no busca vencer la resistencia de Dios, No. sino expresar nuestra confianza en su fidelidad y en su compromiso con nosotros. Exactamente. La oración perseverante es un testimonio de nuestra fe en Dios, de nuestra esperanza en sus promesas. Y si nuestras peticiones no se alinean con la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Debemos insistir en que se haga nuestra voluntad. Esa es una pregunta fundamental y la respuesta, aunque a veces cueste aceptarla, es que la oración más efectiva es la que se somete a la voluntad de Dios. Ya, pero ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios en cada situación? A veces no es tan claro. Es cierto. Pero la Biblia nos da algunas guías. Primero, la voluntad de Dios siempre es buena, perfecta y agradable. Segundo, podemos buscarla en las Escrituras, en la guía del Espíritu Santo y en el consejo de hermanos sabios. Y tercero, creo que es importante cultivar una actitud de humildad. Reconocer que nuestra perspectiva es limitada y que Dios ve el panorama completo. Sin duda. La humildad es esencial para la oración efectiva. No se trata de imponer nuestra voluntad a Dios, sino de descubrir la suya y alinear nuestra vida con ella. Entonces la clave para que nuestras oraciones sean respondidas es renunciar a nuestros propios deseos y someternos ciegamente a lo que creemos que Dios quiere. No se trata de una sumisión ciega o resignada. Recuerda que Dios nos ama y desea lo mejor para nosotros. La sumisión a su voluntad no significa anular nuestra individualidad, sino confiar en que Él, en su infinita sabiduría, guiará nuestros pasos hacia el bien. Es una perspectiva liberadora. Nos libera de la carga de tener que controlar todo, de tener que tener todas las respuestas. Podemos descansar en la soberanía de Dios, sabiendo que Él tiene el control, incluso cuando no entendemos sus planes. Exactamente. La oración no es un intento de manipular a Dios, sino un acto de entrega, de confianza, de abandono en sus manos amorosas. Y en ese acto de entrega encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, si resumimos lo que hemos visto hasta ahora, la Biblia nos enseña que la efectividad de la oración está relacionada con nuestra relación con Dios, nuestro arrepentimiento, nuestra fe, nuestra perseverancia y nuestra sumisión a su voluntad. Así es. Y hay un elemento fundamental que no podemos olvidar: la motivación de nuestro corazón. La Biblia nos exhorta a orar con amor, con desinterés.
buscando el bien de los demás y no solo nuestro propio beneficio. Es decir, la oración no debe ser un acto egoísta, centrado en nuestras propias necesidades. Claro. Debe ser una expresión de amor, de compasión, de servicio a los demás. Precisamente. Y cuando oramos con amor, con desinterés, nuestras oraciones se alinean con el corazón mismo de Dios, que es amor. Es una idea hermosa. Pero a veces nos enfrentamos a situaciones tan difíciles, tan dolorosas, que nos cuesta encontrar la fuerza para orar con amor. En esos momentos de oscuridad, ¿qué podemos hacer? Esa es una pregunta que abordaremos en la última parte de nuestra inmersión, donde exploraremos el poder de la oración en medio del sufrimiento y la incertidumbre. Perfecto. ¿Nos dejas con la intriga otra vez? No se pierdan la tercera y última parte de esta inmersión, donde continuaremos desentrañando el misterio de la oración y su impacto en el gran drama cósmico. Bueno, ya estamos de vuelta para la última parte de nuestra inmersión en el mundo de la oración. En las partes anteriores, vimos cómo la oración puede influir en la acción de Dios en el contexto de conflicto cósmico y también analizamos los factores que pueden afectar su efectividad. Exacto. Pero queda una pregunta clave. ¿Qué pasa cuando estamos sufriendo, en medio de la incertidumbre, de la oscuridad? ¿Sigue teniendo sentido orar cuando parece que Dios no nos escucha? Esa es una pregunta que siempre ha estado presente, ¿no? El sufrimiento, la duda, el silencio aparente de Dios. Son experiencias que pueden poner a prueba nuestra fe. Es normal que en esos momentos de crisis nos cueste encontrar las palabras, la motivación, la fe para seguir orando. Claro, cuando estás en medio de la tormenta, a veces lo último que quieres hacer es hablar. ¿Pero qué nos dice la Biblia sobre esto? Que nos traguemos nuestras emociones, que hagamos como si nada pasara. No, para nada. La Biblia no nos presenta una visión ingenua o triunfalista de la oración. Al contrario, nos muestra a hombres y mujeres de fe que también se enfrentaron al dolor, a la duda, al silencio de Dios. Y lo que hicieron fue elevar sus voces a Dios, expresar su angustia, su confusión, su dolor. En los Salmos, por ejemplo, encontramos muchos ejemplos de lo que podríamos llamar oraciones de lamento. Oraciones de lamento, Miren. esto era un poco fuerte, ¿no? Básicamente se trata de quejarse con Dios. Eso no es solo quejarse, es una expresión honesta y cruda de nuestro dolor ante Dios. El salmista, en vez de reprimir sus emociones, las vierte ante Dios confiando en que Él lo escucha, lo comprende y lo sostiene en medio de la prueba. Piensa en ello como una conversación honesta con un amigo cercano, alguien en quien confías lo suficiente como para mostrarte vulnerable. Entiendo. Es como si la oración en esos momentos de oscuridad se convirtiera en una forma de desahogo, de procesar nuestro dolor, de encontrar consuelo en la presencia de Dios. Exacto. No se trata de fingir que todo está bien, de ponernos una máscara de falsa piedad. Se trata de ser auténticos ante Dios, de presentarle nuestro corazón tal como es, con sus heridas, sus dudas, sus miedos. Y en ese acto de honestidad, de vulnerabilidad ante Dios, encontramos una conexión profunda, una intimidad que nos fortalece para seguir adelante. Me recuerda la frase, dejarlo todo en las manos de Dios. Pero a ver, seamos realistas. A veces incluso después de orar, el dolor persiste, la situación no cambia, el silencio de Dios parece ensordecedor. ¿Cómo podemos mantener la fe en esos momentos de aparente abandono? Porque es fácil decir ten fe, pero cuando estás pasando por algo difícil, mantener esa fe puede ser un verdadero desafío. Es un desafío, sí, sin duda. Y es una pregunta que nos desafía a profundizar en nuestra comprensión de la fe. La fe no es una garantía de que todo saldrá bien, de que Dios nos evitará el sufrimiento. La fe es una confianza inquebrantable en el carácter de Dios, en su amor, en su fidelidad, incluso cuando no entendemos sus caminos. Es como confiar en un buen médico, aunque no entendamos completamente el tratamiento que nos está dando. Confías en su conocimiento y en que quiere lo mejor para ti, aunque en ese momento no lo veas claro. Exacto. La Biblia nos habla de un Dios que no es ajeno al sufrimiento humano, que se encarnó en Jesucristo y experimentó en carne propia el dolor, el abandono, la muerte. No es un Dios distante e indiferente, sino que conoce nuestro dolor de primera mano. Entonces podemos confiar en que Dios comprende nuestro dolor, que no nos juzga por nuestras dudas o nuestros miedos. Por supuesto. Y en esa comprensión divina encontramos un consuelo que no podemos hallar en ninguna otra parte. La oración en medio del sufrimiento nos conecta con un Dios que conoce el dolor, que ha vencido la muerte, que nos ofrece una esperanza que trasciende las circunstancias presentes. ¿Y qué hay de la esperanza? ¿Cómo la mantenemos viva cuando todo parece perdido? La esperanza es fundamental para la fe cristiana. Y la oración alimenta esa esperanza, nos conecta con la fuente de toda esperanza, nos recuerda que la última palabra no la tiene el dolor, el mal o la muerte, sino un Dios que hace nuevas todas las cosas. No se trata de negar la realidad del sufrimiento, sino de aferrarnos a la promesa de que Dios está obrando incluso en medio de la oscuridad.
Es una perspectiva poderosa. Nos invita a mirar más allá de las circunstancias presentes, a confiar en que Dios está obrando en nuestra vida, incluso cuando no lo vemos, incluso cuando no lo sentimos. Exacto. La oración en medio del sufrimiento nos abre la posibilidad de una transformación interior, a un crecimiento en la fe, a una madurez espiritual que nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con una nueva perspectiva. No es que la oración elimine el dolor, pero nos da las herramientas para enfrentarlo con fortaleza y esperanza. Y en ese proceso de transformación, descubrimos que la oración no solo nos cambia a nosotros, sino que también impacta en el mundo que nos rodea. Totalmente. La oración, incluso en medio de sufrimiento, es un acto de resistencia al mal, un grito de esperanza en un mundo que a menudo parece dominado por la oscuridad. No es una actividad pasiva, sino una forma activa de participar en la lucha contra el mal. Es un acto de fe que se alinea con la voluntad de Dios, que participa en el drama cósmico, que contribuye a la victoria final del bien sobre el mal. Exacto. La oración no es una fórmula mágica para evitar el sufrimiento, para obtener lo que queremos. Es un acto de comunión con Dios, una expresión de confianza en su amor, una participación en su obra redentora en el mundo. Y en esa comunión, en esa confianza, en esa participación, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento, una fortaleza que nos sostiene en medio de la prueba, una esperanza que nos impulsa hacia un futuro glorioso. Bueno amigos, con esto concluimos nuestra inmersión en el fascinante mundo de la oración. Espero que esta exploración les haya ayudado a comprender mejor la dinámica de la oración, su influencia en el conflicto cósmico y su poder transformador en medio del sufrimiento. Recuerden, Dios siempre escucha, siempre comprende y siempre responde de acuerdo a su perfecta voluntad. Hasta la próxima.